Capítulo 11. Bendito Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Póngase de pie. Si tiene Biblia, comparta con su hermano. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y a su letra nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puede sentarse, bendito Jesús. Vamos a hablar en esta noche sobre la fe que agrada a Dios, porque hay veces que nosotros siempre buscamos nuestro propio beneficio, qué es lo que me agrada, qué es lo que me gusta, pero en esta hora no vamos a hablar de nosotros mismos, sino vamos a decir la fe que agrada a Dios. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Mire lo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a su nombre. Mire lo que dice el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. ¿Por qué dice cuál es la fe que agrada a Dios? Porque podemos ver que en el 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Mire qué precioso. Él dice que Abel fue alguien, dice, que ofreció lo mejor al Señor. Ya me va a hablar de dinero. No se preocupe, que no vengo a hablarle de dinero. Vengo a hablarle de cuál es la fe que le agrada a Dios. Cuál es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Miren que nosotros, cuando venimos y nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que estar seguros ante quién nos presentamos. Tenemos que estar seguros ante quién yo vengo a este lugar. ¿A qué viene usted a la iglesia? Pues vengo porque yo creo que hoy era día de culto. Vi pasar a unas hermanas con la Biblia y me imagino que hay culto, por eso voy. Esa no es fe. Fe es de que nosotros desde muy temprano, desde muy de madrugada, desde las 4 de la mañana, que nosotros nos levantamos y nosotros nos encomendamos al Señor. Entonces nosotros le decimos: Señor, este día es para ti. Señor, presento este día en tus manos. Señor, háblame en este día. Pero yo creo que cuando estamos, hasta se nos olvida qué día es, hasta se nos olvida qué pedirle al Señor. ¿Y por qué se nos olvida? Porque lo hacemos tan rápidamente que ya va a ser hora de que nos vayamos a nuestros labores. Entonces se me olvida hasta pedir que era día de culto. Se me olvida pedir que Dios me hable. Entonces no estamos agradando a Dios, sino que nos estamos agradando a nosotros mismos. ¿Qué nos acordamos? Señor, hoy toca pago. Tócale el corazón a mi jefe para que hoy me pague. O tócale el corazón al que me debe para que hoy me pague. Pero no vamos ante el jefe de jefes a decirle a él: mira, Espíritu Santo, aquí estoy, tu hija necesita de ti. Pero no vamos y decimos: tu hija necesita. Señor, toca el corazón a mi jefe para que me pague. Entonces nuestra confianza está puesta ¿en quién? En el jefe. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios poderoso. Tiene que estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que estar puesta en aquel que nunca falla, en aquel que ni un centavo nos va a quitar. Porque saben que nuestros jefes terrenales fallan. Con decir quebró la empresa, no le pagó. En cambio, cuando usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, ese nunca quiebra. Ese banco nunca quiebra. Y a su nombre, aleluya. Pero ahí es cuando nosotros queremos agradar a Dios. Pero cuando nosotros nos agradamos a nosotros mismos, vamos todo el tiempo para atrás. ¿Usted ha visto cómo camina el cangrejo? ¿Para adelante? ¿Para dónde camina? Ajá. Y perdóneme, pero hay muchos cristianos que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Y vamos como el cangrejo. ¿Por qué? Porque no queremos poner la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos poner la mirada en el que yo estoy viendo. Quiero poner la mirada en el que está
Y más que todo nosotros como cristianos. Si hay gente nueva, perdóneme, pero yo no estoy hablando a la iglesia. Yo le estoy hablando a aquel que conoce a Dios, a aquel que dice que Dios es real. Mire lo que dice: pero sin fe, el 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si yo creo que hay un Dios, tengo que acercarme a Él. Porque usted se va a su casa después del culto, porque sabe que tiene una casa, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué usted no se acerca a Dios confiando que Él existe? Porque no se acerca a Dios creyendo que Él es real. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, oiga bien, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador. Dios premia, pero aquellos que se quedan en la casa durmiendo, aquellos es que Dios premia. Ayúdeme, porque hay veces que no sé si es que mi Biblia dice así. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Sí, yo entiendo, pero como yo tengo un Dios de amor, por lo tanto me ama. Sí, Dios lo ama a usted, pero el pecado que hay dentro de usted no lo ama. Porque dice que Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor para que el desobediente que no quiere obedecer la palabra de Dios, para que el desobediente que creemos que hay un Dios no le quiere buscar, que creemos que hay un Dios no se quiere acercar. Yo no le vengo a hablar de un Dios malo, yo le vengo a hablar de un Dios de amor. Y un Dios que le ama a usted. Lo único que no ama es el pecado que está dentro. Por eso dice que cuando nosotros nos acerquemos a Él, tenemos que acercarnos creyendo ante quién me presento yo, creyendo ante quién voy yo. Pero ¿va a comer mañana? ¿Cuándo van a comer mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, porque Dios es misericordioso. Mentira, porque tiene algo en su casa. Y si no tiene algo en su refri, tiene dinero en su bolsa, por lo tanto puede comprar mañana. Esa no es fe. Iglesia, fe es que usted no tenga nada y usted diga: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios no me va a desamparar. Él dice en su palabra: si aún los pajarillos no trabajan, cuidado, usted se haga solo por eso. Lo que quiero hablarle: si aún los pajarillos no trabajan y Dios los alimenta, ¿qué dice? No valéis mucho más vosotros que ellos. Pero hay veces que nos creemos poca cosa. Pero quien le pone a su mente es el enemigo, que el Señor lo reprenda. El enemigo le pone a su mente y le dice: tú no vales nada, tú no eres nadie. Y empieza a hablarle a su mente: es cierto, yo no valgo nada. ¿Usted cree que no vale nada? ¿Usted cree que no vale? Y entonces esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿usted cree que fue en vano? Nosotros no valemos cualquier cosa. Nosotros valemos algo mucho más precioso, y es la sangre derramada del Hijo de Dios. Pero se nos olvida ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando los frijoles están caros, se nos olvida que Dios existe. Cuando los frijoles están caros, se nos olvida. ¿Y qué dice Salmo 23? Así no dice. Salmo 23 no dice así: si no tengo visto, no como. ¿Cómo dice? Y entonces, si Él es nuestro pastor, ¿por qué renegamos cada vez que no tenemos nada? Y en vez de venir más poderoso, más victorioso, y venir y decirle a otro: hermano, Dios es real, no tengo que comer, pero Dios es real, ¿qué hacemos? ¿Y a qué voy a ir a la iglesia si no tengo nada para mañana? Solo tengo 2 lempiras y me lo quitan de ofrenda. ¿Qué voy a comer? Entonces, no está viviendo lo que dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y mire, yo estoy creída y estoy convencida al 100% que Él es mi pastor. Y no me lo han contado, lo he vivido. A este tiempo, Él no nos ha dejado sin comer. A este tiempo no nos ha abandonado. Por lo tanto, yo vengo a decirle: si usted confía en Él, si usted se acerca a Él confiando que Él es real, que Él existe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Abel agradó a Dios? Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo
testimonio, no solo de lo que él daba, no solo de las ofrendas que él daba, sino que él era justo delante de Dios y que él daba a Dios en primer lugar. Mire lo que dice Primera de Reyes. Bendito Dios sea su nombre. ¿Quién es el que vive? Denle palmas al Rey si está vivo. Ahí me voy a dar cuenta que respira. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver la fe de Elías. Elías era un hombre de fe. Ay, pero es que como Elías no puedo llegar. ¿Será que Elías tenía un Dios y usted tiene otro? Yo tengo el mismo Dios de Elías. Yo no sé cuál Dios tiene usted, pero yo tengo el mismo Dios de Elías. Y mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo te he dado orden. Allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo una carga de leña. ¿Cuántos están leyendo? ¿Cómo dice? Recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, a él vino y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un quintal de harina. ¿Cómo dice? Un puñado de harina tengo en mi tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía una carga de leña. Imagínense cuántos leños. ¿Cocinará usted con 2 leñitos? No, mínimo 5 leñitos. Y no crean, y si son unos frijoles de los que estaban desenterrando allá, no los cocinamos con 5 leñitos. Imagínense, y ella dice que solo tenía 2 leñitos, un poquito de aceite y un puñado de harina. ¿Y qué iba a hacer ella? Iba a cocinar esa torta para ella y su hijo y echarse a morir. Pero mire la fe de Elías. Mire lo que dice el 15. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Como dijo Elías, y comió él y ella y su casa un día. Y la harina de la tinaja se terminó al hacer las 2 tortas. Pero se imagina si ella hubiera dicho: allí Dios estaba probando a 2 personas. Estaba probando a Elías y a la viuda. Porque imagínense que en este tiempo que los frijoles están tan caros, usted solo puede comprarse 1 libra para la semana y le diga: vengo a que me dé esa libra de frijoles porque necesito llevármela a mi casa. ¿Qué le diría a usted? Si apenas conseguí para comprar 1 libra, ¿usted cree que se la voy a dar? La viuda hubiera dicho lo mismo, pero ella no dijo. Ella obedeció. ¿Y qué dice? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por quién? Por el profeta Elías. Pero allí no solo Elías fue probado, sino que fue probada la viuda también. ¿A dónde lo encontramos? En Lucas capítulo 21. Es una cita muy conocida que conocemos. Mire lo que dice. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban de sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les abundaba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado como la viuda. Tal vez usted ha venido y usted solo tiene 1 lempira, 2 lempiras, y usted dice: Señor, es todo lo que tengo, pero yo te
puede servir por lo menos para un pan para mi niño en la mañana. ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos así en la mente? Entonces nosotros inmediatamente cortamos la bendición. Nosotros dice que tenemos que ser como la viuda. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza solo en ella. Darle a Dios en primer lugar. ¿Saben por qué nosotros hay ocasiones que nos pasa lo que nos pasa? Porque nosotros le tenemos más miedo al dueño del apartamento, al que le debo el ropero, al que le debo la estufa, al que le debo, y empezamos. Y oiga, esos son humanos. Nosotros tenemos que temerle al Dios poderoso, porque Él sí nos puede quitar todo. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra confianza no tiene que estar puesta en que si yo doy, me quedo sin nada. Entonces usted no lo está dando con fe. La viuda no dice aquí que dijo, bueno, solo esto tengo, pero si yo no doy, ¿qué tal y mañana no coma? Aquí la viuda dice que porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Cuando nosotros venimos, para los que trabajan, incluso para los que no trabajan, cuando viene el cheque, empiezan y hacen una lista. Debo tanto de luz, debo tanto de agua, debo tanto de casa, debo tanto en la pulpería de la hermana Toña, y si no le pago a la hermana Toña, ella es miembro y me va a cobrar delante de la gente, entonces no, voy primero donde la hermana Toña. Y empezamos. Cuando venimos a sacar cuentas, no nos quedó para el diezmo. Señor, perdóname, pero tenía que pagar estas deudas, por lo tanto no pude darte esta vez. Pero Señor, lo voy a anotar porque la próxima vez te voy a dar. Y la próxima vez le fue peor. ¿Por qué? Porque cada vez usted va a ir poniendo su confianza en lo terrenal, no en lo espiritual. Cuando usted pone su confianza en el Señor, dice que Él se encarga. Dice que Salomón, con todo lo que tenía, imagínense que Salomón era un hombre rico. Y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Nosotros tenemos que ponerlo ahí en el primer lugar. Miren, no es fácil, pero es que si usted no comienza, usted no va a romper. Usted tiene que romper de raíz esa atadura, porque es una atadura que el enemigo pone. Usted, yo no sé si usted ha visto que usted así como cobra, así se le va. Yo no sé si usted lo ha visto, pero ponga a Dios en primer lugar y se va a dar cuenta cómo le va a rendir, cómo le va a multiplicar, cómo le va a abundar, que incluso usted va a decir, tanto tengo y no lo he gastado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es mío. Y Él dice que lo de nosotros es el 90%. Pero yo dice que soy el que pongo un cerco. O sea, cuando usted le da al Señor en primer lugar, cuando usted pone al Señor en primer lugar, dice que Él es el que pone un cerco. Y ahí lo encuentra donde habla de los diezmos, en Malaquías. Él es el que pone un cerco. ¿Para qué? Para que el devorador, para que el enemigo no venga y le quite esa bendición. ¿Por qué no se la quita? Porque como está cercado. ¿Se han dado cuenta? Que las casas que no tienen cerco, todos los niños entran a jugar. Y las que no tienen, las que tienen cerco, no pasan del portón. Haga la comparación. Cuando usted le da al Señor, Él viene y pone un cerco. Pero cuando usted no le da, entonces usted todo el tiempo va a renegar. Y todo el tiempo, en vez de que su fe vaya aumentando, su fe va a ir para abajo. Su fe va a ir para abajo. ¿Por qué va a ir para abajo? Porque va a decir, cuando yo busco al Señor, me vienen problemas. Que ya no vendo, que ya mi negocio y empieza, que ya las comisiones. ¿Por qué? Porque su confianza tiene que ser puesta en el Señor. Tengo que ver primero si estoy agradando a Dios o me estoy agradando yo mismo. Tengo que ver en quién está mi confianza. Pero yo le digo, cuando usted pone a Dios en primer lugar, no le va a faltar nada en su hogar. ¿Por qué? Porque dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta. Podemos ver de que la viuda, ella confió de
que Dios iba a proveer. La viuda confiaba de que Dios no la iba a dejar aguantar hambre. Ella confiaba de que Dios iba a proveer bendición. ¿Por qué? Porque ella decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi proveedor, por lo tanto Él va a proveer lo que yo necesito. Pero mi confianza va a estar puesta primero en el Señor. La vez pasada me comentaba una persona y me decía: pastora, qué bendición de los pastores. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Le digo: no, porque los pastores no diezman. Tienen alitas, pues. La Biblia no me dice que nosotros no podemos diezmar. ¿Saben qué? Nosotros somos los primeros. ¿Por qué? Porque si no, no podemos enseñar de que Dios es real. No podemos enseñar que tenemos que darle a Él en primer lugar. No podemos enseñar de que si nosotros lo ponemos a Él, Él se encarga del resto. Y me decía: pero yo no trabajo y yo no puedo hacerlo. ¿Cuántos días ha aguantado hambre? No, porque mi esposo trae la comida, entonces puede. No, pero yo tengo entendido que solo los que trabajan, todos los que comen. Si usted come, ¿cuántas jumbos se come a diario? Digo, porque yo la miraba pasar con 3 jumbos 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena, como café. Y no era 2 litros ni litro y un cuarto, sino que era jumbo. Entonces le decía: solo saque cuenta cuántas jumbos se toma al día. ¿Quién se la da? No, mi esposo me deja dinero. Entonces del dinero que le deja a su esposo, tómelo primero para el Señor. Y se va a dar cuenta que la abundancia va a llegar en su hogar. La abundancia va a llegar en su casa y en el bolsillo de su esposo, para que siga dándole más dinero. Pero el enemigo nos envuelve con decirle: vos no podés, no des. Es cierto, si yo no puedo. ¿Cómo que no podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nuestra confianza y nuestra fortaleza está en el Señor, por lo tanto yo tengo que ponerlo a Él en primer lugar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ella depositó todo en las manos de Dios. ¿Por qué todo? Porque dice que echó todo el sustento que tenía. Ahora yo te pregunto: ¿en quién está tu confianza? ¿En tu patrono? ¿En tu jefe? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? Dios promete darnos bendición. Dios promete darnos amor, darnos gozo, darnos paz, darnos vida eterna. Pero para eso yo tengo que acercarme a Él, creyendo que Dios es real, creyendo que Dios existe. Hay momentos que cuando no andamos un lempir en la bolsa, empezamos a dudar y decimos: creo que Dios no existe. Porque yo he escuchado que dicen que a los cristianos les va bien. Y yo miro que a mí no. Escudriñese entonces porque es que no le va bien. Escudriñese entonces qué está haciendo mal. Escudriñese entonces por qué. ¿Se está agradando usted? ¿O está agradando a Dios? Cuando usted, las mujeres, cuando el esposo les pide un plato de comida, ¿verdad que hacen hasta lo imposible por conseguir ese plato que el esposo quiere? Y las esposas, cuando le pedimos al esposo: mi amor, queremos algo, y mira que esto, lo otro, empezamos, el esposo hace hasta lo imposible por darnos aquello que nosotros queremos. Entonces nosotros tenemos que agradar a Dios, no a mí. No tengo que agradar lo que yo quiero, sino lo que a Dios le agrada es lo que yo tengo que hacer. Porque dice Hebreos 11:6: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que le voy a ser sincera y voy a cortar con esto. Si usted no cree que Dios existe, que Dios es real, jamás usted va a andar alegre. Todo el tiempo usted va a andar aburrado. Todo el tiempo va a andar con su cara para abajo y va a andar agachado, encorvado con los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas usted los hace suyos. Los problemas, el Señor dice: venid a mí tal y como estéis, cansados, trabajados, y yo los haré descansar. ¿Y por qué no nos descansamos? Porque esto es mío. Este problema es mío y yo lo cargo. El pastor dice que le contemos. ¿Será que me va a dar pisto si yo le cuento? Entonces, ¿en quién está depositando su confianza usted? Él dice: orad los unos por los otros.
La vez pasada me decía una persona, mire que tengo un problema y le pido oración. Sí, pero por lo menos dígame, ¿por qué puedo orar? ¿En qué puedo ayudarle? Dios le va a iluminar. Óigame, yo no soy ninguna maga para adivinar, ningún santo para adivinarle por qué es lo que usted necesita o por qué usted está pasando. Yo puedo ayudarle si usted me cuenta su problema, porque dice, donde 2 o 3 pidieren al Padre en su nombre, yo le haré. Pero hay veces que decimos, no, esto es mío y a nadie le cuento. Y dice el enemigo, es cierto, porque si vos le contás al pastor, le va a contar al otro y el otro le va a contar. Cuando necesitamos de Dios, allí sí nos contamos. Pero cuando el pastor me regaña, allí sí. Vieras que el pastor me llamó la atención. El pastor me regañó. Es que ese pastor, vos, ¿para qué le contaste? Pastor, ¿cree que es tu papá, vos? No te contés. Andate para otra iglesia donde hay un montón de gente y el pastor no te va a ver. Es cierto, me voy. Y se fue para la otra y allá le fue peor la situación. ¿Por qué? Porque allá el pastor ni siquiera la miró para orar por usted. Aquí por lo menos el pastor decía, la hermana Toñito no vino, voy a orar por ella. El hermano Guillermo está enfermo, voy a orar por él. Y vamos a pedirle a la iglesia que oremos por él, porque dice, orar los unos por los otros. Y allá le fue peor, porque allá ni siquiera el pastor se dio cuenta si usted fue o no fue. Pero el enemigo le pone, te están chequeando, así que mejor ni vayas. Óigame, más bien tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos conocemos y nos ayudamos mutuamente. Llevamos la carga los unos por los otros. Y es bonito cuando nosotros nos llevamos la carga juntos. Pero cuando usted empieza a poner duda en su corazón, corra, vuele, porque si hay duda en su corazón, es que usted sacó al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está en su corazón, ninguna duda va a entrar. La duda entra cuando el Espíritu Santo no está dentro de usted. Entonces, cuando el Espíritu Santo sale, viene otro, que es el que pone la duda. Dice que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos confiados, creyendo de que Él existe y que Él es real. Yo quiero hacer